Hola, ¿cómo les va? Soy Marcos. Este es el video tutorial número 38 del curso de Blender que estamos dando en 3D for Everyone, y vamos a seguir viendo las luces. Habíamos visto la luz spot y si nos fijamos, todas las luces se manejan de acá arriba. Nosotros podemos bien crear una luz nueva o podemos simplemente cambiar el tipo de luz aquí arriba. Podemos transformar esta luz spot en cualquier momento en una luz puntual, en la luz solar, en EMI o ARIA. ¿Sí? Sin embargo, comentarles que EMI todavía no es soportada por este render. ¿Sí? Cycles no soporta en este momento EMI, y si nos fijamos acá dice que no está soportada y que se te va a transformar como en una lámpara, ¿sí? O en una lámpara solar, con lo que vendría a ser como la luz del sol, como si lo mismo que si fuera el sol. Así que EMI por el momento no deberíamos tocarla. Si nos fijamos, el sol con los parámetros que los tenemos ahora, con 1000, emite una intensidad de luz muy fuerte. El sol tenemos que tratar de mantenerlo en un número muy bajo porque la potencia que tiene es muy alta. Vamos a probar con 1. ¿Sí? Y vemos que con 1 es suficiente la iluminación que nos brinda. Otro dato importante del tema del sol es que nosotros podemos cambiar en cualquier momento su color, podemos tildar o no el tema de las sombras como veníamos haciendo, y podemos manejar la calidad de las sombras en cuanto al área del sol, pero hay que tener en cuenta que en este caso es muy sensible. El sol es muy sensible al número que aquí pongamos. Por ejemplo, si nosotros acá ponemos 1, ¿sí? Fíjense que no se ve absolutamente nada, o sea, no se llega a distinguir más la sombra. Se ha difuminado una cantidad impresionante la sombra. Entonces vamos a probar con un valor chico, 5 centímetros por ejemplo. ¿Sí? Y vemos que ahí el sol proyecta un pequeño difuminado. Entonces hay que tener cuidado con este tema, sobre todo en la iluminación solar, porque se supone que el sol está muy lejos. Entonces un pequeño número de incremento en el tamaño produce que la luz se vaya, o sea, se incremente muchísimo el tema de la sombra. Se los voy a explicar acá con un gráfico. ¿Sí? Si yo tengo, como vemos acá, el sol y lo tengo en 0, ¿sí? El rayo, digamos, de la luz es paralelo y la sombra es dura porque se proyecta en forma paralela. ¿Sí? Si yo tengo en el sol, ¿sí?, un pequeño número, supónganse que este número acá es 5 centímetros, ¿sí? Como esto está muy lejos de la Tierra, estos 5 centímetros para cuando llegan a la Tierra no son más 5 centímetros. Por eso 5 centímetros muestran un difuminado, ¿sí? Una X difuminado en las sombras, pero si ponemos 1, supónganse que esto sea 1, el difuminado casi no se ve porque es muchísimo como se agranda este difuminado y no se, digamos, no luce más, se pierde en la escena, ¿sí? Por eso hay que manejar valores chicos. Se supone que el sol, al estar tan lejos, un valor chico para cuando alcanza la Tierra ya es un valor grande, ¿sí? Esto es básicamente lo que estamos viendo, este comportamiento que estamos viendo acá, entonces con la luz solar, específicamente con el sol. No podemos manejar entonces un tamaño grande para el sol, o vamos a perder completamente control sobre las sombras. ¿Sí? Esto es importante. Otro tema importante con la luz solar es que la luz solar es como si fuera infinita, o sea, se proyecta en forma paralela, no desde donde está la luz, sino que en la dirección que está la luz. Lo que importa acá es la dirección en la cual está orientada la luz. Si nosotros ponemos una luz puntual, por ejemplo, una luz de este tipo, ¿sí?, y yo la coloco sobre la escena, vamos a ver que la luz con el valor 1 no ilumina nada, pero bueno, si yo la pongo en 100 o en 1000, voy a tener una fuente de luz, ¿sí? Ahora, si yo esta fuente de luz la paso bajo el piso, no tengo iluminación, ¿sí? Porque está bajo el piso. Esto no sucede así
con el sol. El sol lo único que va a tomar en cuenta es la dirección en la cual nosotros la orientamos. ¿Sí? Yo puedo poner el sol, por ejemplo, debajo del piso y va a seguir iluminando exactamente igual. Porque lo único que me está diciendo es que está iluminando en este ángulo. ¿Sí? Eso es lo único que Blender está tomando. Que tiene una fuente de luz paralela, ¿sí? En este ángulo que está iluminando toda la escena. No un cierto lugar de la escena, sino absolutamente toda la escena. Lo único que yo puedo variar entonces dentro de este ángulo es rotarlo, por ejemplo, el sol. Yo puedo seleccionarlo acá y rotarlo. Y como ven, van a rotar entonces la forma de las sombras, ¿sí? Y si yo, por ejemplo, lo roto en esta vista y lo pongo más paralelo a la Tierra, voy a hacer las sombras mucho más alargadas, ¿sí? Fíjense que voy a hacer entonces las sombras mucho más alargadas porque va a estar más paralelo a la Tierra. O sea, los rayos del sol van a estar en esta forma y no en una forma, digamos, de arriba hacia abajo, sino más paralelos a la Tierra. Eso es lo único que importa con respecto al sol, o sea, la dirección. No afecta en nada la ubicación si está abajo o encima del suelo. La luz puntual, como vimos, sí necesita un parámetro alto, igual que el spot, para iluminar, y sí tiene que ver entonces la calidad de las sombras con el número que le hayamos configurado dentro de Size, ¿sí? Fíjense, voy a poner la luz ahí, vamos a subirla un poco, vamos a subirla a 100 y vamos a ver qué iluminación tenemos. Fíjense en la sombra que tenemos acá con un tamaño de 5 y fíjense que si la subimos, por ejemplo, a 1, va a cambiar entonces muchísimo la forma de mostrar la sombra de esta luz. Vamos a ponerla un poco más arriba y un poco más encima de la esfera, por ejemplo, ahí. ¿Sí? Podríamos tirarla para este lado. Fíjense cómo va cambiando la posición de la sombra. Fíjense aquí. Entonces, en la única luz que vamos a tener que tener cuidado es con el sol con respecto a la calidad de las sombras y al número que coloquemos aquí. En las demás es más parecido, digamos, en todas. Para todos es la misma, la superficie de emisión, podemos variar el color y podemos cambiar la intensidad o colocar más luces con Shift D. La otra luz que es diferente a estas tres que ya hemos visto, entonces es la luz de área. En la luz de área no solamente vamos a poder controlar el tema de la medida de la luz y cómo se proyecta la luz, sino que esta luz nosotros también podemos decir si es cuadrada o rectangular. Si nosotros ponemos que la luz es rectangular, ¿sí? Nosotros vamos a tener dos valores para configurar. Podríamos poner, no sé, 1 por 0,90, ¿sí? Y si nos fijamos, vamos a tener una luz que tiene un rectángulo. Si ustedes, no sé si lo llegan a ver ahí, hay un rectángulo, ¿sí? Hay un rectángulo que está proyectando entonces esta luz. Vamos a, por ejemplo, en este lugar, rotarlo. Vamos a ponerlo así para que se vea más. Y vamos a subirlo. ¿Sí? Podemos subir la intensidad. Vamos a poner 500. ¿Sí? O podríamos subir la medida del rectángulo. ¿Sí? Vamos a poner 2,80. Perdón, 2,80 metros. Ahí tenemos entonces 2,80 metros por 3 metros. Es este rectángulo que está entonces iluminando esta escena. Esta luz, al igual que Point y al igual que Spot, son luces físicamente correctas y si uno las acerca o las aleja, va a recibir más o menos iluminación. En el caso del Sol, esto no sucede. Si yo coloco la luz solar y la pongo en 1, ¿sí? No importa si yo la alejo o la acerco, la luz va a ser siempre la misma. ¿Sí? No va a variar la intensidad de luz porque yo la aleje o la acerque. Se supone que es una luz que está muy lejos y el valor que yo le ponga es el que va a tener. No va a variar para nada entonces el tema de la intensidad de la luz. No así en las luces de área, Spot o Point.
¿sí? En estas luces sí va a tener que ver entonces la distancia que yo tengo la luz de los objetos. La sombra va a tener que ver entonces también con el tamaño que tiene la luz rectangular. Si yo la luz rectangular la hago chiquita, o sea, la hago de 1 centímetro por 1 centímetro, vamos a poner aquí 1 centímetro, vamos a ver que la sombra entonces es mucho más dura, ¿sí? Esto también tienen que tenerlo en cuenta. Como siempre, pueden destildar o tildar el hecho de proyectar las sombras o no proyectar las sombras, ¿sí? O pueden cambiar en cualquier momento a cuadrado, ¿sí? A que sea una luz cuadrada y manejarse con esta luz. La luz de área es muy buena para iluminar, la pueden usar para hacer una luz de relleno. Pueden apuntarla, por ejemplo, a una pared fuera de la escena para que les ofrezca entorno de iluminación global. Por ejemplo, también es muy útil. Ustedes pueden agarrar y poner la luz que para rellenar la escena, bien apuntando a la escena o bien, por ejemplo, apuntando a una pared blanca, por ejemplo, y recibir los rebotes entonces de esa luz en la escena para tratar de producir un resultado más claro de una escena, por ejemplo. No hay mucho más que cubrir con respecto a las luces. Estas son las luces que ustedes van a utilizar. Básicamente, entonces, como dijimos, son 4 tipos de luces. Tienen la luz solar, luz puntual, que viene a ser como un foco que ilumina en todas las direcciones, la luz de área que ilumina en solo una dirección, ¿sí? Fíjense que está marcado por la línea amarilla, la dirección en la cual está iluminando, y que tiene una superficie de área que entonces emite esa luz, que puede ser tanto rectangular o cuadrada, y ustedes pueden colocar acá su medida. En todos los casos va a tener que ver este parámetro que tenemos aquí de size con la calidad que tenemos con nuestras sombras, y en lo que hay que tener cuidado entonces es con el sol. Por lo que les expliqué antes, este parámetro va a tener que ser muy chico para que las sombras sean visibles si iluminan con la luz del sol. Eso es todo por este video. Creo que las luces quedan todas cubiertas y nos vamos a ver en un video siguiente. Como siempre les pido, por favor, si pueden comentar o dejar un clic en me gustó, se los voy a agradecer, que me van a dar una mano a mí, ¿sí? Chau, chau, gracias.